y supratentoriales, ¿no? Neoplasias craneales que van a entrar en su examen de hora de segunda fase. Para hablar un concepto general, pues tenemos que tener una idea de qué tipo de células son las que forman estos tipos de lesiones, por qué se está dando y en dónde se van a dar, ¿no? Tenemos un inicio para hablar de las neuronas, es el elemento base, el cual es donde se va a producir toda la interacción nerviosa, ¿no? Los astrocitomas, que son células de soporte que están apoyando a las neuronas y a las estructuras como vasos y arterias, ¿no? Los oligodendrocitos, que son células que a través de sus prolongaciones van a cubrir y proteger los axones mediante una vaina de mielina, ¿no? Tenemos las células ependimarias que van a recubrir los ventrículos y las microglías que tienen la capacidad de una protección fagocitaria del sistema nervioso, y las células de Purkinje que se encuentran principalmente a nivel de la corteza cerebelosa. Después de ello, vamos a poder ver acá en este esquema algunas de las imágenes de los que son los oligodendrocitos, las microglías, los astrocitos, las células del epéndimo y las neuronas, ¿sí? Para hablar un poco de la epidemiología de estas lesiones, vamos a hablar que hasta el 2023 se diagnosticaron aproximadamente 83.770 personas con lesiones tumorales, eso en Estados Unidos, de los cuales 24.800 aproximadamente eran malignos y 59.240 eran tumores no malignos, ¿sí? De toda esta cantidad, 18.000 personas aproximadamente morirán a causa de esta enfermedad. Se considera que solo el 36% de los pacientes van a sobrevivir más de 5 años después de un diagnóstico de tumor maligno cerebral. La incidencia de tumores cerebrales malignos fue mayor en hombres, 8.3 por cada 100.000 habitantes, y en mujeres solamente 6 de cada 100.000, ¿no? Más se va a dar en varones. La incidencia de los tumores no malignos fue mayor en mujeres, o sea, los tumores benignos son mayores en mujeres que en hombres, en una proporción de 20 a 12, ¿no? Son datos que tienen que tener en cuenta, que son importantes, que pueden ser tomados en su examen. Los tumores intracraneales más frecuentes en el adulto son metastásicos, ¿sí? El glioblastoma multiforme, o conocido como GBM, es el tumor cerebral primario más frecuente en mayores de 20 años. Y las neoplasias intracraneales, después de las leucemias, son los procesos más frecuentes en la edad infantil, ¿sí? En el adulto, los tumores cerebrales supratentoriales van a darse en un 80%, o sea, son más frecuentes, mientras que en los niños hay una distribución más homogénea entre tumores infratentoriales y supratentoriales. Acá tenemos un pequeño esquema donde se resume un poco de las lesiones tumorales tanto en adultos como en infantes. Por ejemplo, los tumores más frecuentes en niños pues van a ser los tumores hematológicos, ¿no? Los tumores sólidos más frecuentes van a ser del sistema nervioso central, y el tumor del sistema nervioso central maligno más frecuente en niños es el méduloblastoma, ¿sí? A diferencia en adultos, el tumor más frecuente pues va a ser del sistema nervioso central, va a ser las metástasis, ¿sí? Los tumores infratentoriales más frecuentes en adultos van a ser también metástasis, ¿sí? El tumor más frecuente del ángulo pontocerebroso, pues un neuronoma del acusto, y el tumor benigno más frecuente en el adulto, los meningiomas. ¿Qué clínica usualmente van a dar estas lesiones? Esta clínica la van a presentar por cefalea más frecuente, ¿no? Va a depender principalmente y va a ser una cefalea de origen vespertino en las mañanas, ¿no? El paciente puede despertarse por este dolor de cabeza, síntomas de hipertensión endocraniana, focalidad neurológica, y esta focalidad neurológica va a depender mucho también de la localización del tumor más que del tipo del tumor. Sí, puede haber crisis epilépticas, es la causa más frecuente de esta sintomatología en pacientes entre 35 y 50 años, especialmente los tumores de tipo oligodendroglioma, gangliositoma y metástasis. La hidrocefalia va a ser un síntoma también frecuente, sobre todo en los tumores infratentoriales, ¿no? Aquellos que tienen comunicación con los ventrículos, como son el medulloblastoma, y el tumor más frecuente que va a debutar con hidrocefalia justamente es el medulloblastoma. Las metástasis cerebrales. Hablando un poco de metástasis cerebrales, vamos a tener en cuenta que van a ser las más frecuentes en los adultos, y en los niños van a ser algo muy excepcional, muy raro, ¿sí? La localización generalmente es al nivel de la unión córtico-subcortical,
de los hemisferios cerebrales en un 80% y el mayor porcentaje son de origen pulmonar. Es importante tener en cuenta ello. Hasta un 10% puede ser de origen desconocido, no se sabe el foco primario, lo cual hay que investigar cuando se tiene este tipo de lesiones. El tumor que tiene más tendencia a realizar metástasis en cerebro es el melanoma. Las causas de estas metástasis, principalmente vamos a encontrar causas de origen pulmonar, que es la más frecuente, en un 39 al 56%, células de origen de células pequeñas, principalmente en este pulmonar. Le va a seguir el cáncer de mama, entre 13 a 19%, melanoma 6 a 11%, tumores del tracto gastrointestinal, como el cáncer de colon, también pueden dar en un 6 a 9%, y el cáncer renal en un 2 a 6%. De estos son los orígenes de etiología de una metástasis cerebral, ¿sí? El diagnóstico se va a hacer a través de la tomografía, se va a evidenciar lesiones hipodensas cuya pared realza tras la administración de contraste, ¿sí? Va a tener una captación en anillo, habitualmente van a estar rodeadas de un profundo edema vasogénico digitiforme y existen algunas metástasis con especial tendencia a sangrar, por lo tanto se van a ver más hiperdensas en la tomografía, como por ejemplo el coriocarcinoma, el melanoma, carcinoma de tiroides, hipernefroma, ¿no? O carcinoma broncogénico. Acá tenemos algunas imágenes de metástasis cerebrales, ¿sí? Por ejemplo, lo que habíamos hablado, ¿no? Una imagen con un anillo hiperdenso, puede ser el halo que tiene hipodenso alrededor por el edema vasogénico que se presenta. Suelen ser múltiples, a veces pueden ser únicas, de eso va a depender también su tratamiento, ¿sí? Bueno, el tratamiento va a ser sintomático, principalmente con corticosteroides como la dexametasona para combatir el edema vasogénico. También puede darse anticonvulsivantes por los síntomas que puede presentar. Y el tratamiento definitivo va a ser a base de radioterapia holoencefálica. Si afecta múltiples áreas del parénquima cerebral, esta va a ser el manejo de elección. La cirugía también es una de las posibilidades. La radiocirugía se considera cuando las lesiones son menores de 3 centímetros, ¿sí? O no son abordables quirúrgicamente. La quimioterapia va a depender también de la estirpe celular, el tipo de lesión primaria que se esté dando. El tratamiento va a depender del tamaño y del tipo de tumor, ¿sí? Y de dónde se diseminó y por lo visto también la salud del paciente, la condición del paciente. Hay una escala que nosotros utilizamos que se llama escala de Karnofsky para determinar si el paciente es tributario a una cirugía o no, en el caso de lesiones tumorales, ¿no? Para la supervivencia media del paciente con metástasis cerebrales tratadas es de unos aproximadamente 6 meses. Se habla en algunas, en las mejores condiciones, hasta un año no más. ¿Sí? Acá hay un cuadro en el cual se puede considerar cómo es el manejo de las metástasis. Si el paciente tiene una metástasis con un primario no controlado, pues no se puede tratar con cirugía, solamente con radioterapia holocraniana paliativa. Si el tumor primario está controlado, se determina dónde está. Y si es única, pues se puede considerar la cirugía. Si es menor de 3 centímetros, pues la posibilidad es también hacerle una radiocirugía. Si son múltiples las lesiones que son menos de 3 centímetros, pues pueden considerarse radiocirugía. Si son más de 3, pues se va a radioterapia holocraniana, ¿sí? Ahora, la clasificación del OMS va a tener grados para clasificar los tumores, valga la redundancia, de grado 1 a grado 5. El grado 1 es una lesión de bajo potencial proliferativo con posibilidad de curación al cabo de la resección quirúrgica. O sea, se retira la lesión y es curación total de la enfermedad, ¿sí? Grado 2 son lesiones un poco más infiltrativas, tienen una más baja tasa de mitosis, pero pueden recurrir. Son tumores que tienden a poderse agravar cuando vuelven a aparecer, ¿sí? A tener que tienden a avanzar en los grados de malignidad. Era una lesión grado 2, se hizo la resección, pero hubo una recidiva y después de ello, pues el paciente puede tener una lesión grado 3 o grado 4, ¿sí? Las de grado 3, pues es una lesión con malignidad histológica comprobada, por lo general tiene una forma activa mitótica, ¿sí? Una capacidad de infiltración también más evidente. Y las de grado 4, pues obviamente con una gran actividad mitótica, tienen en su interior o están propensas a tener necrosis por la gran capacidad de replicación, ¿no? Y la evolución prequirúrgica y postquirúrgica, pues es una evolución rápida de la enfermedad, ¿sí?
¿sí? Dentro de toda esta gama de lesiones tenemos diferentes grupos, ¿sí? Todos ellos están contemplados aquí en lo que se llaman los gliomas, que son los tumores primarios más frecuentes. ¿No? Dentro de los gliomas, el tumor astrocitario, ¿no? más agresivo de estos gliomas es el glioblastoma multiforme. ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes clasificaciones. Todos estos gliomas están empacados en toda esta familia. Dentro de ellos están los astrocitomas, los oligodendrogliomas, los gliomas mixtos, los tumores ependimarios, ¿no? que los vamos a desarrollar específicamente. Los astrocitomas de toda esta familia van a ser los tumores más numerosos del sistema nervioso central. Dentro de ellos, dentro de estos astrocitomas, tenemos el astrocitoma difuso o infiltrante, que tiene características que fácilmente se van a dispersar a nivel del sistema nervioso central, ¿no? De acuerdo respecto a la localización inicial. Y tienen una capacidad de generar hacia formas más malignas con el paso del tiempo, de poderse mimetizar, cambiar, ¿no? Tenemos el astrocitoma, puede haber un astrocitoma infiltrante, puede haber un astrocitoma de bajo grado, que son los de grado 2, ¿sí? que son tumores que tienden a darse más en niños que en adultos. En la resonancia se puede ver que no captan mucho contraste. El tratamiento consiste en cirugía y radioterapia. La quimioterapia también se reserva para algunos casos de recurrencia tumoral. Y se habla de una sobrevida o una supervivencia media de aproximadamente entre 5 a 10 años. ¿Sí? El siguiente podría ser, o es los astrocitomas anaplásicos, perdón, que son tumores de tercer grado, ¿no? La incidencia máxima va a ser a los 40 años aproximadamente, ¿sí? La resonancia no suele captar contraste, un poco más que los astrocitomas de segundo grado que hemos hablado hace un momento. El tratamiento va a ser la resección quirúrgica, también radioterapia y quimioterapia, puede ser también esta sistémica con temozolomida o local con carmustina en el lecho quirúrgico. La media de supervivencia se va a situarse entre 2.5 a 3 años, ¿sí? Otro tipo de lesión a este nivel son los glioblastomas multiformes, es el que habíamos hablado hace un momento, este tipo de gliomas, ¿no? Este tipo de gliomas que son de cuarto grado es el tumor lamentablemente más frecuente en los adultos, ¿sí? Tumor primario maligno más frecuente en los adultos. La edad media de presentación está en torno a los 53 años, ¿sí? Una muestra realce en la tomografía, un realce en anillo tras la administración de contraste, gran edema. Esta lesión puede cruzar la línea media y se presenta usualmente en la tomografía, puede presentar un signo de alas de mariposa, que vamos a ver más adelante también. El tratamiento consiste en cirugía, radioterapia y quimioterapia local o sistémica. Ahora, la supervivencia de esta lesión, una vez hecho el diagnóstico, es de aproximadamente un año, ¿sí? Y en muchas ocasiones se decide abstenerse del tratamiento, ¿sí? quirúrgico por la posibilidad de poder dejar secuelas en el paciente y una recuperación prolongada que no le dé calidad de vida al paciente. Entonces, va a depender mucho de la ubicación, si es un área elocuente, cuánta secuela neurológica va a dejar, ¿no? Porque pues obviamente prefiere dársele calidad de vida por el tiempo de supervivencia de este tipo de tumor, ¿sí? Esas son las imágenes. En el lado izquierdo de su pantalla, pues una imagen heterogénea, irregular, con edema vasogénico. En el lado derecho, pues igual una lesión que pasa a la línea media y da esa imagen de alas de mariposa, ¿no? También se caracteriza por presentar bastante edema, un edema digitiforme, ¿no? Esta es otra lesión, los astrocitomas localizados. Se van a caracterizar por ser relativamente circunscritos, tener una mínima capacidad de diseminación a través del sistema nervioso central, ¿sí? Más común en niños y en adultos jóvenes. Y dentro de estos astrocitomas localizados vamos a incluir a los astrocitomas pilocíticos, que son de grado 1, o sea, significa que si se los retira o se operan, puede curarse. Y el astrocitoma gigantocelular subependimario, que también es de grado 1, ¿sí? Este astrocitoma pilocítico de grado 1, según la OMS, es una neoplasia cerebral más frecuente en niños, ¿sí? La incidencia máxima va a estar en la segunda década de vida y el pico va a ser entre 10 a 12 años como incidencia, ¿sí? La localización sobre todo va a ser a nivel hemisférico cerebeloso, o sea, son de fosa posterior. En la resonancia se va a mostrar como una lesión quística con un nódulo captante en su interior. La extirpación quirúrgica total consigue la curación de la enfermedad, ¿sí?
Y el pronóstico es excelente, dado en casos que se pueda realizar una resección completa del tumor, ¿no? Astrocitoma pilocítico. El astrocitoma gigantocelular subependimario es un tumor también de grado 1 según la OMS. Se va a asociar a esclerosis tuberosa, que es una enfermedad genética, ¿sí? Se localiza a nivel de las paredes de los ventrículos laterales también esta lesión. Otra lesión de la familia de estos gliomas es el oligodendroglioma, ¿sí? Que estos se clasifican en grado 2 o grado 3, ¿sí? Menos del 10% de todos los gliomas van a darse como oligodendrogliomas. Son frecuentes la presencia de quistes y calcificaciones y las hemorragias espontáneas en este tipo de lesiones. Es típico también que se debute con clínica con crisis convulsivas, ¿sí? Siendo el tumor cerebral más epileptógeno. El tumor primario más epileptógeno, es el que más da este tipo de síntomas. Ante un tumor en el lóbulo frontal, hay que pensar como tres posibilidades diagnósticas: metástasis, glioblastomas, ¿sí? O oligodendroglioma, una posibilidad también, ¿sí? Ahora, la tomografía va a verse una lesión hipodensa con áreas quísticas y de calcificación que no suelen captar mucho contraste, ¿sí? El tratamiento de elección es la resección quirúrgica asociada a quimioterapia, y en los casos de oligodendrogliomas anaplásicos se asocia a radioterapia. Acá tenemos una imagen de un oligodendroglioma, una zona nodular, una zona hiperdensa que puede estar también caracterizada con calcificaciones, como hemos hablado, ¿sí? Otro grado, otro tipo de tumor. Otro tipo de tumor de esta familia de los gliomas pueden ser también los ependimomas, ¿sí? Los ependimomas son generalmente benignos, son lesiones que pueden ser de grado 1, pero como están viendo en la diapositiva, también puede alterarse como grado 2 y grado 3. Usualmente pueden crecer típicamente a nivel del suelo del cuarto ventrículo, son de fosa posterior, produciendo normalmente hidrocefalia como un síntoma. ¿Sí? Representan el 5 al 6% de todos los gliomas. Normalmente van a afectar a niños, más frecuente a nivel espinal, donde su pronóstico suelen ser propios de adultos y suelen ser de mejor pronóstico, ¿no? La columna cervical también se encuentra con mayor frecuencia y también pueden estar ubicados a nivel lumbar, a nivel del filum terminal, específicamente del subtipo ependimoma mixopapilar, ¿sí? El tratamiento de elección va a ser la cirugía asociada a radioterapia y puede presentar siembras a través del sistema nervioso central, en cuyo caso debe realizarse radioterapia a todo el neuroeje. Acá tenemos un ependimoma en su imagen del lado izquierdo, que está ubicada a nivel igual del piso del cuarto ventrículo. Otra imagen más lateralizada, un poco más del lado derecho, acá a nivel del filum terminal, ¿sí? Donde se mira una lesión a nivel en T1 y en T2 en su mano derecha, ¿no? Redondeada, y la posterior, la de la mano derecha, la de la mano derecha es una imagen ya postquirúrgica, ¿sí? Ahora, otra lesión que podemos encontrar en el sistema nervioso central es el meduloblastoma. Es una lesión infratentorial, neuroectodermal, primitiva, ¿no? Más frecuente en niños menores de 5 años. Una neoplasia intracraneal maligna más frecuente en la edad infantil. Y el medulloblastoma se va a originar, a diferencia del piso de los ependimomas, esta va a ser del techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Ahora, es una variación importante también para saber. Radiológicamente, usualmente este tumor va a ser un tumor sólido de fosa posterior que capta contraste de forma homogénea y puede estar localizado usualmente a nivel de la línea media del vértice cerebeloso. Generalmente debuta con hipertensión endocraniana por hidrocefalia obstructiva, signos de disfunción cerebelosa, ataxia de tronco, alteración en la marcha, ¿sí? Y también el tratamiento de elección va a ser la cirugía, seguido de radioterapia, cráneo espinal y quimioterapia. Acá tenemos una imagen de un méduloblastoma, ¿sí? De fosa posterior, que, como hemos dicho, va a caracterizarse por estar normalmente en el techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Las dos imágenes se puede evidenciar, y acá hay una siembra, una diseminación espinal en su mano derecha. Otra lesión importante a destacar es los meningiomas. Estos meningiomas son tumores benignos más frecuentes en el sistema nervioso. Son los segundos tumores intracraneales primarios más frecuentes. Los primeros hemos dicho que son los gliomas, ¿no? Y afecta principalmente a mujeres durante la cuarta y sexta década de vida.
¿sí? En relación de hombres y mujeres es de 1.4 a 2.6, ¿no? Hemos dicho que los tumores primarios más frecuentes van a ser malignos y van a ser caracterizados por presencia en hombres, pero estos van a ser más frecuentes en mujeres, ¿sí? Y se originan de las células aracnoideas, las leptomeninges, no específicamente de la dura madre, sino las células aracnoideas en el leptomeninges. Entonces, por ende, pueden crecer en cualquier parte del sistema nervioso, sea en el cráneo, sea en la columna también, ¿sí? Y acá tenemos en este gráfico de su mano derecha las diferentes ubicaciones que pueden tener esos meningiomas. Sí, entonces estos meningiomas, si bien es cierto, son benignos, pero van a depender mucho su situación y su manejo y su tratamiento de acuerdo a la ubicación donde estén, ¿sí? Acá tenemos la histología, el 92% van a ser benignos, un 8% van a ser malignos, ¿sí? Van a tener un comportamiento agresivo estos malignos, ¿sí? Y la clasificación de la OMS para los meningiomas se van a clasificar de acuerdo a esa malignidad hasta el tercer grado, ¿sí? No van a llegar al cuarto grado, solamente al tercer grado, o sea, puede ser de primero, de segundo y de tercer grado. Y su ubicación van a depender principalmente o van a estar ubicados fundamentalmente a nivel supratentorial, ¿no? Como están viendo en este cuadro, en esta diapositiva, pues parasagital 25, esfenoidal del 15%, los más raros del foramen magno y de la unión cráneo-cervical del 1 al 2%, ¿sí? Acá tenemos una imagen de una lesión de meningia, de un meningioma, ¿no? Del surco olfatorio. Es una imagen muy característica porque cuando se aplica contraste, este meningioma tiende a captar el contraste de forma homogénea, como lo están viendo ahí, ¿no? Todo hiperdenso y tiene una característica que la van a ver más adelante en la imagen, ¿sí? Acá tenemos la clasificación de la OMS, la antigua, la del 2016, donde clasificaba, son 15 tipos de meningiomas aproximadamente, ¿no? No es necesario que lo sepan todos de memoria, pero la clasificación está aquí mostrada, ¿no? Hay diferentes tipos, meningoteliales, fibrosos, transicionales, somatoso, ¿no? De grado 2, que son ya en menos porcentaje, ¿no? Y el grado 3 pues la clasificación del 2016 la clasificaba en 3, ahora la clasificación del 2021, el grado 3 solamente van a haber papilares y rhabdoides, ¿no? Desapareciendo la clasificación anaplásica, ¿no? El meningioma anaplásico ya no está, ya en el 2021 pues se modificó. Entonces ya solamente son 14 subtipos de acuerdo a su clasificación histológica, ¿no? Ahora, el diagnóstico va a tener un patrón, como dije, homogéneo, redondeado, bien delimitado del sistema nervioso, tanto en la tomografía como en la resonancia, ¿no? Y va a haber un realce específico en algo que se llama dural til o cola dural, sí, que es la imagen que se mira en las flechas, que es como una colita que sale del meningioma o de esta tumoración, ¿no? A veces producen hiperostosis, que es un fenómeno de blistering, cuando hay una infiltración ósea, puede crecer hacia el cráneo, ¿sí? Da una imagen como si fuesen burbujas a este nivel, ¿sí? A nivel de las lesiones del hueso vecino de esta tumoración. Esta es la imagen de un meningioma. Como dije, su resección, pues, completa va a dar la curación, pues, es normalmente grado 1. Se reserva la radioterapia para aquellos casos malignos o atípicos de meningiomas atípicos, resecciones incompletas o casos de recidiva, ¿no? Normalmente el pronóstico es bueno, paciente no tiene ninguna complicación más adelante. Y de acuerdo a la resección que se realice, va a depender también con esta escala que se llama escala de Simpson. Esta escala me da un pronóstico del porcentaje de recidiva que pueda tener. Si hay una resección total, incluyendo de adherencia dural, del hueso anómalo, puede haber una recidiva del 9%. Cada vez que se va dejando más tumor en la lesión, pues obviamente la recidiva va a ser mayor, ¿sí? Inclusive se habla de Simpson cero, cuando hay un retiro, una exéresis completa, porque la recidiva va a ser ninguna recidiva, 0%, ¿sí? Ahora, se tiene aquí una paciente, ¿sí? Pueden ver en la imagen, esta es una tumoración de un meningioma, ahí la pueden ver, ¿sí? La imagen de un meningioma, si la están viendo ahí en la imagen, no estoy seguro.
Ay, caramba, no sé qué dice. La imagen aquí, ¿sí? Ay, no sé qué dice. Ya. La imagen de una tumoración a nivel de la unión occipito-cervical, ¿sí? Por delante de la vértebra C2, una imagen redondeada que está comprimiendo la médula. Y a pesar, como dijimos, de que es una lesión benigna, pues el paciente presenta mucha clínica, ¿sí? Miren la condición de la fuerza muscular que tiene la paciente, pues está muy limitada, una fuerza muscular de solamente 3/5, inclusive hasta 2/5. La paciente se ayuda para poder levantar, pues solamente puede levantar los brazos no por encima del hombro, sino lo mínimo, ¿no? Entonces, tenemos su evolución postquirúrgica, de cómo se dio su tratamiento. Solamente hay una imagen de posterior de una zona de encefalomalacia, ¿no? La médula ya está en su posición, ¿sí? Y pues cómo es la evolución de la paciente posterior de una cirugía a unos 4 meses después de su intervención, pues miren cómo la paciente puede recuperar su funcionabilidad y recuperar su vida, ¿no? En sus actividades diarias. ¿Sí? Tenemos otro tipo de lesiones que es un neurinoma del octavo par, ¿no? Se conoció también como schwannoma vestibular. Es un tumor también benigno, de crecimiento lento. Se va a originar a través de la vaina de mielina de la rama vestibular del octavo par craneal. Es un tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Y el segundo más frecuente va a ser el meningioma también a nivel del ángulo pontocerebroso, también puede hacer meningiomas a este nivel. ¿Sí? El tumor primario más frecuente de fosa posterior en adultos, y son patologías y son patognomónicas muy asociadas a la neurofibromatosis de tipo 2. ¿Sí? Ahora, los síntomas diagnósticos y el tratamiento más frecuente va a producirse hipoacusia, acúfenos, vértigo, ¿no? En su crecimiento puede también comprimir otros pares cuando es muy grande, pares como el quinto par, a nivel trigeminal, a nivel facial, ¿sí? Puede haberse hipoestesias del trigémino, parestesias faciales, ¿no? Y si es muy grande, puede llegar inclusive a comprimir el tronco encefálico, afectando otros pares craneales, produciendo ataxia, diplopía, afectación de pares bajos, dificultad para deglutir, ¿no? Puede haber alteraciones respiratorias o coma por afectación del tronco encefálico también, ¿sí? Ahora, el procedimiento diagnóstico de elección va a ser la resonancia magnética, también seguida en su segundo lugar de una tomografía con contraste. El tratamiento suele ser quirúrgico mediante radiocirugía o gamma knife cuando estas lesiones son menores a 4 centímetros, ¿sí? Dependiendo también si la intención del tratamiento es quirúrgico, dado que también puede haber algunas consecuencias, algunas secuelas durante la cirugía. Va a haber otro tipo de lesiones, como son los tumores hipoficiarios, ¿sí? El adenoma hipoficiario es una lesión benigna, ¿sí? Del lóbulo anterior de la hipófisis, de la adenohipófisis, y pueden ser funcionantes o secretores en un 70% de los casos, ¿sí? Más frecuente es el prolactinoma, ¿sí? No funcionantes, a veces son mixtos. Cuando no son funcionantes, más frecuentes son los productores de la hormona de crecimiento y la prolactina también, ¿sí? Ahora, se van a clasificar también de acuerdo a su tamaño. Pueden ser microadenomas o macroadenomas. Microadenomas cuando son menores a 1 centímetro y macroadenomas cuando son mayores a 1 centímetro. Su incidencia es similar en ambos sexos, ¿sí? Más frecuente en la tercera y cuarta década de la vida. El tratamiento quirúrgico es de elección, la resección por vía transesfenoidal, ¿sí? Dentro de los tratamientos médicos van a destacarse el tratamiento con cabergolina, bromocriptina, ¿no? En el caso de los que son productores de prolactina, el octreotide o los análogos, en el caso de los que son productores de prolactina, la bromocriptina y la cabergolina son el tratamiento indicado, y en el caso de los que son secretores de hormona de crecimiento, el octreotide o los análogos de hormona de la hormona de crecimiento, pues pueden ser el tratamiento de elección, ¿sí? La radioterapia postquirúrgica muchas veces es necesaria, dado que esos tumores pueden recidivar cuando no han sido retirados completamente, ¿no?
Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, en el caso de los adenomas hipoficiarios, va a depender también de los síntomas, si es que tienen hipersecreción, estos tumores. Si tienen hipersecreción, puede presentar los pacientes acromegalia, pueden presentar Cushing, pueden presentar hipogonadismo, pueden presentar pubertad precoz, ¿no? O alteraciones de tiroidismo, ¿sí? Si en caso son síntomas por hiposecreción, no tienen secreción, sino debido a un compromiso mecánico por compresión, por el crecimiento de esta lesión, pues pueden presentar también alteraciones en la LH, en la TSH, en la hormona de crecimiento o alteraciones por afectación por corticotropinas, ¿sí? Por fatiga, por debilidad también, ¿no? Por alteración de caracteres sexuales. Y se puede presentar también alteraciones neurológicas específicas, que son los síntomas que puede darse en este tipo de pacientes, que va a ser en realidad la hemianopsia bitemporal, que es lo que se presenta usualmente en estos pacientes por alteración de los campos visuales. ¿Sí? La cefalea también puede darse en estos pacientes, mas no es tan frecuente. Tendrían que ser tumores de gran tamaño para presentar cefalea, pero sí puede darse y se va a dar más frecuentemente la presencia de alteraciones visuales de tipo hemianopsia, que se van a evidenciar o se puede determinar realizándose una campimetría a través del estudio oftalmológico que se da en este caso. Ahora, hay una forma rara de la presentación de este tipo de lesión, que es la apoplejía hipoficiaria, que es un deterioro neurológico rápido, ¿no? Este sí se puede presentar con cefalea, con deterioro visual súbito, inclusive la maurosis, que es la pérdida de la visión de un momento a otro, ¿sí? Puede haber una oftalmoplejía, también una reducción del nivel de conciencia debido a una hemorragia que se presenta a este nivel hipoficiario. Esto se va a dar por necrosis y infartos dentro del tumor de la misma glándula que está adyacente a ella, ¿sí? Y se acompaña con hipopituitarismo, ¿sí? Y el tratamiento va a consistir en ¿qué? En el tratamiento hormonal sustitutivo con corticoides y la descompresión quirúrgica urgente, ¿sí? Esta es una cirugía de emergencia para tratar de recuperar la función visual del paciente. Acá tenemos una imagen de un sangrado que se ha presentado en una glándula hipoficiaria, ¿sí? Por probablemente una lesión de apoplejía hipoficiaria, ¿sí? Otra lesión que se presenta también a nivel craneal, supratentorial, ¿sí? Es un craneofaringioma. Los craneofaringiomas son lesiones derivadas de un tumor embrioplástico originado de los restos de la bolsa de Rathke, ¿sí? Va a estar de localización supracelular, van a ser benignos, ¿sí? Afecta principalmente a niños y adolescentes, y en su anatomía patológica se va a ver dos tipos de variantes, ¿no? La adamantinomatosa, que es la más frecuente, y la escamosa papilar, que se va a dar más en adultos. Es importante saber de que este tipo de lesiones tienen un componente quístico importante, y este componente quístico tiene un aspecto y es de contenido oleoso, ¿no? Aceitoso. Da las características de aceite de motor de auto, así lo describe la teoría, y cuando se hace la toma de esta muestra o la resección del quiste, pues se tiene esta característica, ¿sí? Tiene una pared parcialmente calcificada y se puede describir como las calcificaciones en paréntesis cuando se saca una placa de rayos X lateral a este tipo de pacientes. Las manifestaciones clínicas, pues aquí en estos craniofaringiomas van a ser disfunciones neuroendocrinas. El paciente puede tener hipopituitarismo, ¿no? Puede haber alteración endocrinológica en general, puede afectarse a nivel de prolactina, TSH, T3, T4, puede haber alteración de la folículo estimulante, ¿no? A través de la adénico-corticotrofina, ¿no? A nivel de cortisol, también una alteración de estrógenos, de testosterona, puede haber una alteración general a nivel de la parte endocrinológica. Por eso que estos pacientes tienen que ser valorados con el endocrinólogo para ver la alteración o afectación que puede tener a este nivel. La campimetría puede también haber una alteración por compresión del quiasma y puede presentarse, al igual que un adenoma hipoficiario, también hemianopsias bitemporales,
o inclusive puede presentarse cuadrantopsias inferiores, ¿sí? Puede producirse también talla baja, obesidad por afectación hipotalámica, ¿sí? Hipotalamo hipoficiaria. Y el tratamiento de elección de estas imágenes, de estas lesiones, como la pueden ver en la imagen, es la resección quirúrgica. Se utiliza también la evacuación del quiste, porque más que todo la compresión se va a dar por el quiste, a través de esterotaxia, que es un procedimiento mínimo invasivo para poder llegar a este nivel, ¿sí? Puede darse también terapia intracavitaria con radioisótopos como el itrio, el fósforo, la bleomicina intralesional, también el interferón puede ser una opción, la radioterapia convencional o la radiocirugía, ¿sí? Por último, los tumores que tenemos a nivel de fosa posterior, también hay otros tumores que pueden darse como es el hemangioblastoma, ¿no? El hemangioblastoma es un tumor benigno también, como estamos diciendo desde fosa posterior, es el tumor más frecuente primario intraxial de fosa posterior en el adulto, ¿sí? Puede ser sólido y usualmente puede tener un componente quístico, ¿sí? Con un nódulo mural hipercaptante. Hasta un 20% puede ocurrir con relación con la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿sí? Que también es una enfermedad genética relacionada con formación de lesiones tumorales a nivel de muchos órganos, intestinales, retinianos, etcétera, ¿sí? Y en estos casos, la frecuencia va a acompañarse con diferentes imágenes tumorales, como hemos dicho, a nivel de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Como estamos viendo, puede ser tumores o quistes a nivel del páncreas, del riñón, etcétera, ¿sí? Y típicamente esta relación está relacionada también con una enfermedad como el feocromocitoma y puede producir este mangioblastoma la presencia de eritropoyetina. Y esto va a producir la presencia de policitemia en los estudios de laboratorio de esos pacientes. El tratamiento de elección va a ser la cirugía. La imagen que se tiene es esta imagen quística con una imagen nodular, ¿no? En las lesiones infratentoriales, tumores infratentoriales, ¿sí? Bueno, muchachos, eso sería todo. Estas son sus últimas vacaciones que ustedes van a tener este año, porque después les viene el internado prácticamente terminando el sexto año, entonces disfruten sus vacaciones, muchachos, de quinto año. Nada más. Si tienen alguna pregunta,